Bueno, vamos a comenzar con esta primera parte de primero medio y la primera de enseñanza media, ¿no es cierto? Y vamos a poner, ¿no es cierto?, el cronómetro, ¿no es cierto?, arriba para que tengamos una comodidad, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver específicamente los números, ¿no es cierto? Los números naturales, ¿no es cierto? Y enteros, ¿no es cierto? Y enteros, ¿no es cierto? Donde hay que saber identificar, ¿no es cierto?, los grupos, ¿no es cierto?, a dónde se subdividen, ¿no es cierto? Los naturales, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Son todos esos números que son positivos. Es decir, se representan con una n, ¿no es cierto? Y con una rayita ahí, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, hay un grupo más grande que se llama entero, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que son los números, ¿no es cierto?, naturales, que son negativos y positivos, ¿no es cierto? Y si mal no recuerdo se representa con una Z y ahí, si mal no recuerdo. Y también están los racionales, ¿no es cierto? Donde es un grupo aún más grande que ahí están las fracciones decimales, ¿no es cierto? A donde se representan con una Q, ¿no es cierto? A donde esto se lo tienen que manejar a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Eh, Esto se lo tienen que sabérselo de memoria, ¿no es cierto? Ya, ¿a dónde vamos a ver los decimales? ¿No es cierto? Vamos a pasar a los decimales, ¿no es cierto? A los decimales, ¿no es cierto? Eh, Donde aquí, ¿no es cierto? Donde el programa, ¿no es cierto?, no ayuda mucho, ¿no es cierto?, decimales, ¿no es cierto? Donde hay cuatro tipos de decimales, ¿no es cierto? Existen cuatro tipos, ¿no es cierto? Cuatro tipos en específico, ¿no es cierto? Que el primero de ellos son los finitos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el 4,59 o el 8, ¿no es cierto? 8,5, ¿no es cierto? Tienen un finito, ¿no? O sea, es 0, ¿no es cierto? 0, 0, 0, etcétera, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tienen, o sea, tienen una cierta cantidad de valores que no son el cero a menos que estén a menos que el cero esté entre dos números que no sean de por sí cero, como por ejemplo, ¿no es cierto?, 0,01. Este sería un decimal finito, ¿no es cierto? eh, ¿Por qué? Porque aquí, ¿no es cierto?, llega a un fin, que es el uno, ¿no es cierto? Llega a un fin, ¿no es cierto? O por ejemplo, el parece que el programa no me ayuda mucho. 2,105,
este también sería un decimal finito porque llega a un fin que en este caso sería el 3, ¿no es cierto? Y ya ha quedado claro cuáles son los números finitos, ¿no es cierto? Y parece que la aplicación, ¿no es cierto?, no me ayuda mucho. Los finitos. Otra clase, ¿no es cierto?, de decimales, ¿no es cierto? Otra clase, ¿no es cierto?, vendría siendo los infinitos, ¿no es cierto? Los infinitos, ¿no es cierto? Que vendrían siendo, ¿no es cierto?, que no tienen un fin, ¿no es cierto? Como por ejemplo el 1,97, ¿no es cierto? Este numerito sería un infinito. ¿Por qué? Porque siempre se repite 97, 97, 97, 97, infinito. Por eso, que no tienen un fin, que no llegan, bueno, aquí para, pero no, es infinito. Así que, y también una característica de los infinitos y del próximo grupo que vamos a ver es, por ejemplo, en el mismo caso, ¿no es cierto?, 1,97, ¿no es cierto? Es que tienen esta rayita, ¿no es cierto?, que va a ser muy importante después. Así que no olvidarse de eso, ¿no es cierto? Ya, vamos con el tercer grupo, ¿no es cierto? El tercer grupo de los decimales, que van a ser los infinitos. Vamos a poner una I que representa los infinitos, ¿no es cierto?, semiperiódicos, ¿no es cierto? Que básicamente es 1,97, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, este sería un infinito semiperiódico. ¿Por qué? Porque este simbolito está sobre un número y no de todos, ¿no es cierto? Ese sería un infinito semiperiódico, ¿no es cierto? Y están los infinitos. Están los infinitos periódicos. Es decir, son todos esos números como pi, ¿qué pi? ¿No es cierto? Que todos sabemos que es 3,14, 15, 9, etc. Que no tienen ningún orden, y como no tienen ningún orden en particular, no se pueden transformar a fracción. Es decir, pi es pi y no lo puedo transformar en una fracción a menos que a menos que vean que hay una repetición de sus números, de sus decimales, mejor dicho. Pero hasta el momento, ¿no es cierto?, este tipo de números no se pueden dividir, o sea, no se pueden convertir en fracción. Ahí sí me explico mejor, ¿no es cierto? Así que nos quedamos claros que aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? 8,5, por ejemplo, ¿no es cierto? Que en los decimales existen 4 tipos: los finitos, los infinitos semiperiódicos y los infinitos periódicos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver cómo pasamos de un decimal, ¿no es cierto?, a una fracción, ¿no es cierto?, a excepción de los decimales infinitos periódicos, porque, como ya lo dije, son decimales, ¿no es cierto?, son decimales que no se pueden convertir a fracción. Y como no se pueden convertir a fracción,
son racionales sin convertirse, porque el resto sí se puede, tienen una fórmula y todo, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar, ¿no es cierto? A borrar rápidamente. Y como y para y vamos a utilizar los mismos casos que los infinitos, que finito, finito, infinito e infinito semiperiódico, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Vamos a pasar de un decimal a infinito. Como título, decimal a finito. Perdón, ¿no es cierto? Decimal. Esto lo voy a borrar porque no sé por qué no lo hizo, ¿no es cierto? Aquí voy a borrar esto también. Y la aplicación no sé por qué no me está ayudando en esto. A finito, ¿no es cierto? Decimal a finito. Y como dije, 8,5, ¿no es cierto? Y vamos a hacer lo mismo con otros dos ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 8,5, copiamos el número, ¿no es cierto? Sin coma, como el numerador, ¿no es cierto? Recordemos que la parte superior de una fracción se llama numerador y la parte inferior denominador, ¿no es cierto? Hay que tener bien claro eso, ¿no es cierto? Y en el denominador vamos a poner un 1 y tantos ceros como números después de la coma hayan, ¿no es cierto? Aquí hay un numerito, ¿no es cierto? Que es el 5, ¿no es cierto? Es decir, ponemos un 0, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno un poco más complejo, ¿no es cierto? 1,39, ¿no es cierto? Como sería, ¿no es cierto? Utilizando el ejemplo del 8,5, ¿no es cierto? Repetimos el número, ¿no es cierto? Partido por 100, ¿no es cierto? Y si no saben por qué van dos ceros y no en uno, bueno, se explica fácilmente con los dos decimales, ¿no es cierto? Que están ahí, ¿no es cierto? La cantidad de ceros dependerá de los decimales que haya en un número decimal, ¿no es cierto? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces va a ser más factible utilizar una fracción que un decimal, y a veces va a ser más factible utilizar un decimal que una fracción, ¿no es cierto? Así que hay que tener eso en cuenta, ¿no es cierto? Así que borramos, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a al infinito, donde aquí vamos a dar el ejemplo, ¿no es cierto? 1,97 infinito, que fue el ejemplo que di, ¿no es cierto? Cuando estaba explicando los tipos de decimales que hay, ¿no es cierto? Donde copiamos el número sin así limpio, es decir, 197, como el numerador, ¿no es cierto? En el numerador y en el denominador. Y aquí en el numerador hay que restar, ¿no es cierto? Hay que restar, ¿no es cierto? Aquí arriba, ¿no es cierto? Aquí arriba hay que restar todo lo que está antes de la coma. Es decir, aquí hay un 1. Si hubiese habido un 0, le restamos 0. Si hubiese ido un 82, le restamos 82. Si hubiese sido un 8, le restamos 8.
donde, ¿no es cierto? Y en el denominador van a ir tantos 9 como como decimales infinitos hayan, ¿no es cierto? Es decir, hay un 9 por el primer dígito después de la coma, ¿no es cierto? Que es el 9, ¿no es cierto? Y el segundo, que es el 7, es decir, habrían dos 9, ¿no es cierto? A donde esto, ¿no es cierto?, quedaría, ¿no es cierto?, como 196 de 99. Y si mal no me equivoco, ahí quedaría el ejercicio, porque 196 no es múltiplo de 3, porque la suma de sus tres dígitos, si mal no calculo, da 16. Y 16 no es múltiplo de 3. Así que si nos piden hacer este ejercicio, aquí quedaría, ¿no es cierto? Quedaría ahí. Eso es lo más chico que uno puede, lo más simple que puede llegar, ¿no es cierto? Y también hay un tema con los números x, 9 infinito, que eso básicamente va a ser x más 1. Ustedes ya me van a entender. ¿Por qué digo que x, 9 va a ser x más 1? Bueno, porque si yo digo 1,9 infinito, ¿no es cierto? El 9 me queda un poco raro. 1,9 infinito, ¿no es cierto? Es igual, ¿no es cierto?, a 19 menos 1 partido 2, que eso es, ¿no es cierto?, dividido 9, perdón, dividido 9, que eso es 18 partido 9, que eso es 2. Y aquí, ¿no es cierto?, aquí dice que x es más, que va a ser igual a x más 1. Y si sumamos x, que es 1, más otro 1, ¿no es cierto?, van a ser 2. Que fue el resultado que tuvimos acá, ¿no es cierto? Vamos a mover, ¿no es cierto?, para dar otro ejemplo de esto. Por ejemplo, el 11,9 infinito, ¿no es cierto? Todos sabemos que eso es un 12, ¿no es cierto? ¿Y por qué es 12? Porque con esta explicación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esta menos 11, ¿no es cierto? Aquí faltaría un poco de espacio, ¿no es cierto? Partido 9, que eso sería, ¿no es cierto?, 108, ¿no? 108 partido 9, ¿no es cierto?, que eso es 12, ¿no es cierto? Y si lo queremos comprobar, 9 por 2, 18, 9 por 2, 10, 9 por 10, 90, 90 más 18 es 102, 108, ¿no es cierto? Así que todo esto está bien, y como lo dedujimos, ¿no es cierto?, es 12. Así que si ven esto, si ven algo así, aquí tiene su explicación, ¿no es cierto? A donde lo pueden hacer de una forma larga o de una forma, o de la forma corta. Ahí ya lo pueden ir viendo ustedes, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar acá y vamos a pasar de un decimal infinito semiperiódico a una fracción, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar acá, ¿no es cierto?, de un decimal, ¿no es cierto?, de un decimal a infinito semiperiódico, ¿no es cierto? Que básicamente, ¿no es cierto?, el numerador, ¿no es cierto?,
Por ejemplo, creo que el ejemplo que di fue 1,97. Ahí, creo que fue ese el ejemplo que yo di antes, ¿no es cierto? Donde, igual que un infinito, ¿no es cierto? Lo ponemos limpio, ¿no es cierto? Limpio, ¿no es cierto? 97 menos todo lo que no tenga el simbolito aquí arriba. Por eso dije que esa rayita ahí arriba es importante, ¿no es cierto? Entonces aquí es menos 19 y aquí hay que tener ojito, hojaldre. Hay que tener un ojo. Porque vamos a poner por cada número debajo por cada periódico, ¿no es cierto? Por cada numerito que está debajo de esa raya, de esa rayita, ¿no es cierto? Que está arriba del decimal, ¿no es cierto? Y tantos ceros por número que esté después de la coma y no esté debajo del decimal. Que no esté debajo de la rayita. Es decir, aquí abajo tendría un 90, ¿no es cierto? Que eso va a ser, ¿no es cierto?, lo mismo que aquí quedaría, ¿no es cierto?, 197 menos 19, ¿no es cierto? Que si mal no me equivoco, ¿no es cierto?, daría, ¿no es cierto?, 178 partido 90. Y aquí quedarían, aquí se puede dividir por 2, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que eso daría, ¿no es cierto?, 89 partido 45. Y el 45 es divisible por 3 y el 89 no lo es, así que hasta ahí quedaría, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a la multiplicación y división de números racionales, ¿no es cierto? De este infinito grupo que conjunta, ¿no es cierto?, a dos grupos que ya son infinitos. Es decir, el grupo de los racionales es infinitamente más infinito, ¿no es cierto? Es el triple de infinito de lo que ya estaba, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar, ¿no es cierto?, rápidamente. Y vamos a pasar a la multiplicación y división, ¿no es cierto? Donde si son decimales vamos a multiplicar normal, ¿no es cierto? Por ejemplo, 4,2 por 3,5, ¿no es cierto? Eso, ¿no es cierto?, que a alguno le va a servir, ¿no es cierto?, 4,2 por 3,5, ¿no es cierto? A algunos le va a convenir más esta forma que esta, y a otros le va a convenir la primera que escribí, ¿no es cierto?, con la segunda. Pero a mí me conviene más, me facilita más las cosas la primera que dibujé que la segunda, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar aquí, pero ustedes lo pueden hacer de la forma que más les acomode, ¿no es cierto? Así que 5 por 2, ¿no es cierto?, es 10, ¿no es cierto? Y 4 por 5, 20, más 1, 21, ¿no es cierto? Y 3 por 2, 6, y 3 por 4, 12. Recordemos que el 1 es por parte del 5, no del 3, así que es 12. ¿No es cierto? Que eso es básicamente, ¿no es cierto?, en 140, en 1470
Pero como estamos hablando de decimales, ¿no es cierto? Vamos a correr 2 veces la comita, ¿no es cierto? Aquí está la comita invisible, ¿no es cierto? Porque aquí hay un 0, 0, 0. Por eso les dije que el grupo de los racionales es el triple de veces más infinito que, o millones de veces más infinito que el grupo de los naturales. ¿Por qué? Porque cuenta todos los números que están entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, es decir, cuenta el 0,00000000001, el 0000002, 0000002, 0001, etcétera, etcétera. Ahí hay infinitos números entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4 y el 5, ¿no es cierto? Así que como aquí hay una coma, ¿no es cierto? Vamos a correrla 2 veces, ¿no es cierto? Así que vamos a correr 1, 2. Entonces 4,2 por 3,5 es 114, ¿no es cierto?, 7. ¿Y por qué no 70? Bueno, podemos poner eso, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo. Todos los números ceros que no están, todos los números ceros que están en un decimal están ahí. Pero si lo escribimos serían infinitos, porque son infinitos números que hay entre el 0 y el 1, ¿no es cierto? No es el 0,1, el 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 y 0,9 los números que están entre el 0 y el 1, sino que hay infinitos números que están entre el 0,1 y el 0, por ejemplo. No sé si me explico, pero ahí en ese enano espacio de la recta numérica hay infinitos números. Así que la recta, si la amplificamos, no sé, infinitamente no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque hay posiblemente millones de números más que el infinito. El infinito es una idea, que lo vamos a ver más adelante. Ya, así que y al dividir, ¿no es cierto? Vamos a utilizar el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, 14,7, ¿no es cierto? Dividido, ¿no es cierto? 3,5, ¿no es cierto? Eso lo sabemos que es 4,2. Pero por ejemplo, si no sabemos que es 4,2, ¿cómo hacemos? Bueno, a algunos les va a convenir más esta forma y a mí me conviene más esta, ¿no es cierto? Aquí pongo el 35, ¿no es cierto? El 147, ¿no es cierto? Y aprovecho de borrar todo lo que no me sirve porque supongo que ustedes ya lo notaron en su cuaderno, ¿no es cierto? Y lo vamos a mover acá, ¿no es cierto? Bueno, una forma rápida, ¿no es cierto?, de sacar esto, ¿no es cierto?, por este método, ¿no es cierto? Seguramente habrá métodos para sacarlo de esta forma, ¿no es cierto?, de las que estoy apuntando con una flecha, pero me acomoda más utilizar esta por el método que les voy a enseñar, ¿no es cierto? Y se dice que una buena forma de aprender es enseñando. Así que si quieren ser muy buenos, enseñen, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar todo esto, ¿no es cierto? Y una forma muy fácil de sacar esto, ¿no es cierto?, es ir sumando. Y recordemos que es 147, 114,7 por 3 dividido 3,5, ¿no es cierto? Que el 5 me quedó malito de la guata, ¿no es cierto? 5, ¿no es cierto?
que eso lo sabemos que es 4,2. Así que vamos a ver el paso tedioso para ver si da 4,2, ¿no es cierto? Así que aquí, ¿no es cierto? Una forma muy fácil, ¿no es cierto? Es sumar el numerito que está fuera de esta guarida, podemos decirlo de una manera, ¿no es cierto? De esta forma, ¿no es cierto? De dividir hasta el número que, si al siguiente lo supera, entonces el anterior es el tope, ¿no es cierto? Así que 35, ¿no es cierto? 0 más 35 es 35, más 35 70, más 35 es 105, más 35 es 140. Y si sumo por quinta vez, me va a dar 175. Así que 140 es lo máximo que puedo llegar, ¿no es cierto? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 4 veces, ¿no es cierto? Y 35 por 4, ¿no es cierto? Es 140. Y partimos por... y queda 7, ¿no es cierto? Aquí restamos, ¿no es cierto? Si estoy dividiendo no voy a sumar, así que lo que mejor me conviene es restar, ¿no es cierto? Así que 3,5, ¿cuántas veces cabe en el 7? 3,5, 7, 2 veces, redondito. Así que pongamos una coma, 2, ¿no es cierto? 2, ¿no es cierto? Porque aquí estamos haciendo de 100, ¿no es cierto? Recordar, ¿no es cierto? Hay la fórmula de 0,2 por 3,5, ¿no es cierto? Da un 7 cerrado. 7 cerrado es 7,00000 infinitos ceros, ¿no es cierto? Y eso sería, ¿no es cierto? Cómo sacar, ¿no es cierto? Cómo multiplicar y dividir si son decimales, ¿no es cierto? Donde también lo vamos a hacer con las fracciones, ¿no es cierto? Con las fracciones, que las fracciones son muy fáciles de verlo, ¿no es cierto? Son muy fáciles de verlo y lo que ustedes ya debieran saber, ¿no es cierto? Con la suma y resta de fracciones. Ustedes lo estaban haciendo inconscientemente, si lo estaban haciendo. Por ejemplo, 3,8, ¿no es cierto? Menos por, ¿no es cierto? 5,6, ¿no es cierto? Y ¿por qué les digo, ¿no es cierto?, que ustedes lo estaban haciendo ya inconscientemente? Porque recordemos que la multiplicación y la suma son relativamente idénticos, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, podemos cambiar, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no es cierto?, hacerlo de mejor manera posible, ¿no es cierto?, que las bases queden iguales, pero en la multiplicación, en los denominadores, no importa que queden iguales o no, sino se multiplican los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. Es decir, aquí quedaría 5 por 3, ¿no es cierto?, partido 8 por 6. Pero miren una cosita, el 3 y el 6 me parecen conocidos, ¿no es cierto? Así que, ¿no es cierto?, el 6 es un 2 por 3. Y aquí arriba tengo un 3, así que voy a poner un 2. Y aquí un 1, ¿no es cierto? Así que 5 por 1 es 5, ¿no es cierto? Y 8 por 2 es 16. ¿No es cierto? Entonces me quedaría, ¿no es cierto?, 5 16avos, ¿no es cierto?
Si yo multiplico esto, ¿no es cierto? Puedo directamente poner ahí, ¿no es cierto? Ahí 2, 1, ¿no es cierto? Y ya hacer la multiplicación, ¿no es cierto? Y una forma de dividir fracciones, ¿no es cierto? 3,8 partido, ¿no es cierto? 5,6. ¿Y por qué hice esta línea tan exagerada? Tan exageradamente grande. Bueno, la razón es porque esa es la línea principal, la línea divisora principal. La que tiene el objetivo, ¿no es cierto?, de dividir, donde podemos utilizar dos técnicas, ¿no es cierto? Una forma es esta, ¿no es cierto?, donde podemos multiplicar extremos con extremos e internos con internos. O sea, quedaría, ¿no es cierto?, 3 por 6 partido 5 por 8, ¿no es cierto? Donde, si yo me fijo bien, el 6 y el 8 son números pares. Así que, por lo tanto, yo puedo dividir esos porque la multiplicación entre divisiones, que no existen en realidad, porque estoy dividiendo dos números, ¿no es cierto?, que si los paso a fracción ya están siendo divididos, ¿no es cierto?, donde si yo la multiplicación de fracciones, ¿no es cierto?, me permite reducir lo máximo posible y luego multiplicarlo, ¿no es cierto? Es decir, aquí puedo tener aquí un 2 y aquí aquí puedo tener un 3 y aquí un 4, ¿no es cierto? ¿Por qué los dividí por 2? ¿Por qué? Porque son números pares. Y recuerden que los números pares se pueden dividir por 2, ¿no es cierto? Son números divisibles por 2. Así que quedaría, ¿no es cierto?, 9 partido 20, ¿no es cierto? 3 por 3, 9, ¿no es cierto? Y 4 por 5, 20, ¿no es cierto? Ya 37 minutos de esta primera clase, bastante bien, ¿no es cierto? Espero que les haya gustado esta primera parte de la enseñanza media, ¿no es cierto? Van a venir muchas partes, ¿no es cierto? Por lo menos 16, ¿no es cierto?, de la enseñanza media y por lo menos unas 10 de ejercitación. Así que nos vemos en la siguiente parte. Así que hasta la próxima.